Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés López, realizo semestre de actualización, clase probatorio general, docente Diana Hernández. El tema de exposición son los artículos 74, 243, 244, 247 del Código General del Proceso. Debemos tener en cuenta que para poder aplicar la ley es preciso primero interpretarla para así saber con exactitud qué quiso decir o reglamentar la ley. En la mayoría de los casos, la ley es muy precisa y puntual, por lo que no es necesario recurrir a complejos procesos de interpretación, pero en algunos casos, por la complejidad o ambigüedad de la ley, se requiere una interpretación y análisis profundo para determinar el objeto de la ley. En esta presentación busco solo recordarles, pues primero, que las leyes son normas hechas exclusivamente por el Congreso de la República, que tienen aplicación en todo el país y rigen los derechos y deberes de cualquier ciudadano, pues nos lo dice el artículo 150 de la Constitución Política. Y como segundo, pues el estudio de la validez y eficacia de la norma jurídica debe realizarse en el tiempo que es el ámbito de validez y eficacia temporal de la norma jurídica, que comienza de su entrada en vigor, y en el espacio que es el territorio de aplicación de la norma. Ya entrando en materia, el artículo 243 del Código General del Proceso nos habla de documento y nos dice que hay distintas clases de documentos, pues como lo son los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones, pues, y etcétera. Y por su naturaleza pueden ser públicos o privados. De los documentos que hablamos anteriormente, que nos habló el artículo 243, deberíamos saber pues cómo podemos demostrar o saber cuáles son auténticos, ya la que autenticidad de un documento es un aspecto con el que nos podemos encontrar a diario. Y debido a que muchos procedimientos y diligencias exigen para su trámite documentos auténticos, por lo que nos resulta pertinente hacer una referencia general sobre los documentos auténticos y sobre los que no lo son. Y la mejor manera de conocer sobre lo que es un documento auténtico y cuándo lo es recurriendo directamente a la ley. En este caso hablaremos del artículo 244 del Código General del Proceso, el cual nos dice: es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposiciones de derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Asimismo, se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento en original o en copia reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. El presente cuadro resume cuáles son los documentos con presunción de autenticidad. Uno sería según el origen, puede ser de las partes o de terceros. También puede ser por su naturaleza, puede ser públicos o privados. Por la forma en que son presentados, puede ser
en original o en copia. Según su identidad, pueden ser manuscritos. Esto quiere decir que están escritos a mano. Pueden ser suscritos, que es declarar su conformidad con la opinión o propuesta de otra. Pueden ser elaborados con voz y pueden ser elaborados con imagen. Según su estructura, estos pueden ser físicos o electrónicos. Según su contenido, pueden ser dispositivos, declarativos o representativos. Según el destino dirigido a cualquier proceso o a cualquier jurisdicción. Por último, los efectos de dicho documento pueden ser demandas, contestaciones, memoriales, sustituciones de poderes y títulos ejecutivos. Si ya sabemos qué documentos se presumen auténticos, ¿cuáles requieren autenticación? Pues nos lo va a decir el artículo 74 del Código General del Proceso, el cual dice: los poderes generales para toda clase de proceso solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. Los poderes podrán extenderse en el exterior ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello. En este último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella, y que quien lo confiere su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiere el poder sea apoderado de una persona. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio. Pues también está el cuadro de los otorgados en el exterior por funcionarios públicos con su intervención. Esto nos lo da el artículo 251 del Código General del Proceso. Ahora bien, si ya entendemos cuáles documentos se presumen auténticos y cuáles deben ser autenticados, pues cómo debemos aportar esos documentos. Y se pueden aportar en original o en copia. Entonces, las partes deberán aportar el original del documento cuando estuvieran en su poder. Si no se aporta el original, no pierde eficacia la copia, porque si hay tacha o desconocimiento, se podrá solicitar la exhibición del original. Esto nos lo dice el artículo 266 para cotejo o prueba grafológica, con los efectos del artículo 267 en caso de oposición o renuencia injustificada. Si se aporta en copia, tendrá el mismo valor probatorio que el original, pues debe identificarse dónde está ese original, si se tiene conocimiento. Nos lo dice el artículo 245 y 246. Como prueba extraprocesal sobre la declaración de documentos, pues tenemos dos situaciones. La primera, si el documento fue previamente reconocido, pues no procederá tacha sobre ese autor ni el desconocimiento. La segunda situación es cuando puede pedirse que se cite al autor, al mandatario o representante para que declare sobre la autoría, el alcance y contenido de ese documento.
Está establecido en el artículo 185 del Código General del Proceso. Las formas de impugnar la presunción de autenticidad de esos documentos pueden ser por dos vías. La primera sería la tacha de falsedad. Procede para documentos que se atribuyen a la parte con signos de individualidad o pertenencia de ella, como son cuáles, pues la firma, un manuscrito, la voz o imagen, para que hayan posibles adulteraciones. Esto nos lo dice el artículo 269 y 270. ¿Quién va a probar? Pues quien tache de falso ese documento. Y la decisión pues va a ser que ese documento sea falso o auténtico. Como segunda forma de impugnar la presunción de autenticidad tenemos que es el desconocimiento. Y esta procede para documentos que se atribuyan a la parte sin signos de individualidad o pertenencia a ella. Quiere decir que no está firmado o manuscrito ni con voz o imagen. Y para documentos de terceros, nos lo dice el artículo 272. ¿Quién va a aprobar eso? Va a ser el aportante, quien está dando el documento. Y la decisión pues va a ser que ese documento es auténtico o no es auténtico. Hablaremos de los documentos electrónicos, en este caso los mensajes de datos. La ley 527 de 1999 nos da una definición que en su artículo segundo nos dice que es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser entre otros el Internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Y el reconocimiento jurídico a esos mensajes de datos nos lo da el artículo quinto, que nos dice que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Bueno, la ley 527 de 1999, hablando de esos documentos electrónicos, nos habla sobre un artículo sexto, nos dice que cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos sobre la firma de ese documento. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma, no establezca de la misma en relación con un mensaje de datos, se entenderá dicho requerimiento si, primero, se ha utilizado un método que permite identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuente con su aprobación. Segundo, que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Nos habla también del original el artículo octavo. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos. Sí, primero, ¿existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma? Y segundo, de requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona que se deba presentar. Y por último tengo que la conservación y el archivo nos lo habla el artículo 12 y 13 de la ley 527 de 1999, que nos dice que cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Primero, que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o recibido, o en algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida. Y tercero, que se conserve de haber alguna
toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento. Hablando de los mensajes de datos, miraremos cómo es admisible, nos lo dice el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, que nos muestra que los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Código General del Proceso, como cualquier documento. Y la valoración nos lo dice el artículo 11 de la Ley 527 de 1999 y nos dice que para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere la ley, se tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, habrá de tenerse en cuenta la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Acá hemos llegado a la pregunta, a la cuestión que me llevó a hacer esta exposición sobre los mensajes de datos, sobre el derecho sustancial y el derecho procesal. Nos lo va a hablar la Ley 527 de 1999 en su artículo 4. En el derecho sustancial, salvo que se disponga otra cosa en las relaciones entre partes que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna forma mensajes de datos, las disposiciones del capítulo tercero, parte primera, esa nos está hablando sobre las comunicaciones de los mensajes de datos, podrán ser modificadas mediante acuerdo. Y como referencia a un derecho procesal, pues tengo el artículo 10 de la Ley 527 de 1999. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del capítulo 8 del título 13, sección tercera, libro segundo del Código de Procedimiento. En toda actuación administrativa o judicial no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original. Y el artículo 13 del Código General del Proceso, referente a un derecho procesal, nos dice que las normas procesales son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento. En ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales no constituirá incumplimiento del negocio jurídico, en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas. De la exposición que he realizado, tendría entonces una presunción de autenticidad de esos documentos o mensajes electrónicos ya hablados del artículo 244 y 247. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos en algún otro formato que reproduzcan con exactitud. Eso nos lo está diciendo el artículo 247, inciso primero. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Segundo, la simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.
Esto quiere decir que se presumen auténticos a la luz del artículo 244 y 247, inciso segundo. Como tercer punto tengo que las demandas en mensaje de datos no requieren firma digital. Basta que el suscriptor se identifique con nombre e identificación. Nos lo dice el parágrafo segundo del artículo 82. Para concluir, podemos decir que los mensajes de datos se presumen auténticos, primero, si se aportan en forma original. Segundo, o si se aportan en una impresión en papel. Claro está que podrán ser tachados o desconocidos según las reglas generales que ya vimos.